pero emitiendo para todo el mundo, Milenio Live, don Pablo Fuente, que tiene una sincronicidad de las que ponen los pelos de punta. Compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Aquí te Buenas estamos. noches, Carmen. Hola, Pablo. ¿Dónde ¿Qué estás? tal Porque sé que estáis? estás especialmente sobrecogido por una serie de cosas. Bueno, veréis que me tiembla el pulso y todo tiene una razón. Estoy unos 20 metros bajo el suelo, en la ubicación original de las Torres Gemelas en Nueva York. Este es el museo en memoria de toda la gente que falleció, y lo que se estaba enseñando, esta obra de un artista americano, es donde están los restos de las personas que no se han podido identificar, que desaparecieron en los atentados del 11S. Aquí están los cuerpos, o lo que quedó de ellos, más de 1000 y pico personas que permanecen sin identificar, como decía. Esos son los sin nombre, Pablo. Y estos son los absolutamente sin nombre. Cada uno de estos azulejos representa la unicidad, ¿no? la personalidad, y todos son distintos, o sea, cada color es distinto, representando cada ser humano individual. Una obra absolutamente preciosa. Lo que podéis ver aquí, Iker, son las columnas, lo que queda de ellas, las columnas que sustentaban las torres. Estamos ahora mismo en lo que sería la Torre Sur, la segunda torre que fue atacada con el segundo avión, y estos son los restos de las columnas. Eso eran las bases y pilares de la Torre Gemela. Sí, las Madre bases mía. de las Torres Gemelas. Me tiembla la mano, Iker, No me extraña. porque tú sabes que estábamos hablando hace un rato. Yo estuve aquí en el año 1995, cuando por supuesto las torres estaban en pie, para asistir como aficionado al Campeonato del Mundo de ajedrez entre Kasparov y Anand en la planta 107 de las Torres Gemelas. Y hablaba con un amigo, le estaba pidiendo fotos, que las teníamos en Polaroid. Voy caminando, Iker. Ya prácticamente la gente se ha marchado, con lo cual es un poco difícil, porque bueno, tenemos que luchar con el tema de los permisos. Y el tema es, hemos hablado con la jefa de prensa, por supuesto, y podemos estar aquí, pero esto es un lugar absolutamente sagrado, con lo cual no le hace gracia a la gente que estemos grabando, y hay que tener cuidado por ese sentido. Esto es un lugar donde han fallecido 2.753 personas, sí, 2.753 personas perdieron aquí la vida. Aquí podéis ver los restos de las columnas, las 85 columnas que sustentaban la Torre Norte. La Torre Sur tenía un poco menos. Aquí podéis ver las fotografías de los héroes que vinieron a ayudar. Vamos caminando, un lugar absolutamente silencioso en este momento. Hace unas horas estaba... ¿Hemos estado ahí nosotros? Hemos en la estado construcción cuando lo estaban de eso, construyendo, ¿verdad? sí. Es que me ha venido un déjà vu, Pablo, de haber Sí. estado Carmen y yo, no de la misma forma, no ha rematado igual, ¿verdad? No, Pero estaba... quizá con esos trozos. Porque estaban visibles desde... Vamos a ver, estaba todo levantándose. Y Sí. esas columnas las habían dejado donde estaban. Y alrededor estaban construyendo todo este museo. Nosotros lo vimos casi al inicio de la construcción de lo que se había estaba unas llevando a historias cabo. tremendas, Sí, sí. Carmen, había historias tremendas en este lugar. Pero Pablo, hay muchísimas historias, sí, que te decía Sí. que en 1995, Eso es. cuando yo estuve aquí, le preguntaba a mi amigo, oye, ¿me puedes mandar alguna foto de cuando vinimos? Conseguí la foto, que te la he enviado antes. Sí. Mirando la fecha de la foto, Iker, 11 de septiembre de 1995. Me han empezado a temblar las piernas. Tremendo. Me han empezado a temblar las piernas, literalmente, diciendo, bueno, pues oye, son sincronicidades, como tú me decías, pero son sincronicidades que a uno le impactan, a uno le dejan, podéis aquí ver los restos. Y lo que os voy a enseñar ahora, Iker, con cuidado, porque como te digo, lo entendemos. No les hace nada de gracia. Yo lo entiendo. Y agradecemos a la jefa de prensa que nos haya permitido para Milenio Live esto, porque hablábamos antes de Stephen King y del prurito que hay con los nativos norteamericanos y sus lugares sagrados. Bueno, pues esto es un lugar sagrado del hombre moderno norteamericano también, hay que entenderlo, ¿no? Me voy a sentar aquí, Iker, un rato, para tomar un poco de aire, porque la verdad estoy bastante conmovido. Ponte que te veamos ahora. ¿Esto qué es? ¿Este pilar qué es lo que tienes delante? Madre mía. Bueno, esta fue la última columna, Iker, que quedó en pie
las dos torres. Esta columna fue transportada aquí, se hizo una ceremonia privada en el año 2002, donde todos los trabajadores, bomberos, policías, tuvieron el privilegio, entre comillas, porque claro, es una cosa bastante oscura, de cortar la última columna en pie. Aquí podéis ver partes de aquella ceremonia. The Last Column. Y está escrito todos los nombres con fotos de toda la gente que pereció. Madre mía. Ramos de flores, parches. Es un La monolito, última es un columna- monolito y es un tótem, ¿no? Sí, es un tótem, un monolito. Esto es lo último que quedó en pie, Iker, de las dos torres que se erimían en el skyline de Nueva York, majestuosas, hasta que el 11 de septiembre de 2001 dos aviones pues fueron pilotados por terroristas de Arabia Saudí y los estrellaron contra las torres. La torre norte fue la primera en que fue impactada prácticamente a las 9 de la mañana. La verdad es que se estaba buscando un daño tremendo, porque en ese momento podría haber aquí potencialmente, Iker, 50.000 trabajadores. Gracias a Dios, en ese día había 15.000 personas en las Torres Gemelas. 15.000. Bueno, se ha Las preguntado mucho, 15.000. Pablo, por qué había menos gente. Siempre ha sido en las teorías de conspiración que luego han sobrevivido. Unos Sí. hablan de suerte, otros es imposible, ¿no? No comentar también esas teorías de conspiración tan célebres, que alguien había sido avisado. Sea lo que fuere, se buscaba la mega masacre y La mega masacre, Iker. Mira Estaba cómo todo quedaron, planeado. madre mía, las Aquí os columnas. estoy enseñando Madre mía. una columna que fue impactada directamente, rescatada de uno de los impactos directos de uno de los aviones, el vuelo de American Airlines o el vuelo de United Airlines. Voy a caminar ahora hacia otro lugar, os digo con cuidado, porque posiblemente se me ha acercado alguien antes. Oye, por favor, quita el gimbal, no lo uses. ya. No por nada, como decíamos, teníamos permisos, pero yo entiendo la sensibilidad que hay aquí, porque yo mismo estoy conmovido. Yo he estado en Auschwitz, he estado en el Museo de Hiroshima, en Japón, y os digo que quizás el sitio que más me ha impactado jamás, de los sitios en los que he estado nunca, ha sido este. Porque quizás se nota la ¿Veis? densidad de tanta gente muerta en el mismo territorio, ¿no? Es que esto es... Os lo estoy enseñando ahora mismo. Esto fue una columna que fue impactada directamente del avión. Y ahora vamos a ver uno de los múltiples coches de bomberos que acudieron en rescate. Fíjate. Cientos y cientos de bomberos que acudieron al rescate de las víctimas que estaban allí atrapadas. Decir que la gente que estaba por encima del nivel 80 prácticamente nadie sobrevivió. Los demás, el 80% de la gente se salvó, prácticamente todos los que estaban por debajo pudieron evacuar. Decir que la primera torre colapsó en menos de una hora, 59 minutos, con lo cual imaginaos lo que es evacuar un edificio. Podéis saber esto, Iker, son coches que llegaron Madre después, mía. es decir, los trozos que caían, los casquetes, los pilares, todo volando por los aires. Imaginaros miles y miles de toneladas de piedra, de cemento, de hierro cayendo Pablo, has brutalmente dicho contra los coches. el nivel 80, está la famosa historia, ¿no? De Rod Di Francesco, creo que es el nivel 79, Javi tiene más datos de esto, pero que él no sabe le cómo guiaron. sale, ¿no? Sí. El ángel que dice que Exacto. le guió para Y salir él lo ha de ahí. mantenido Iker. siempre, ¿no? Es un tipo muy peculiar, pero lo ha mantenido siempre, Siempre ¿no? lo ha mantenido. Siempre lo ha mantenido. Lo que estamos viendo ahora, Iker, es uno de los motores de uno de los ascensores de las Torres Gemelas. Madre En mía. su día, los ascensores más rápidos del mundo, con motores absolutamente hechos a medida, por supuesto, había más de 90 ascensores. Hubo gente, la que peor lo pasó fue la que estaba atrapada en ese momento en los ascensores porque no había comunicación posible. Esa gente estaba allí encerrada sin saber qué ocurría con los ascensores colgados. Imaginaos el terror. Y lo que os estoy enseñando ahora, Iker, no sé si vosotros, seguramente la gente más joven, pues bueno, todos hemos visto en imágenes. Voy a intentar acercarme a esta foto. Estáis viendo las dos torres. Sí. Una de ellas tenía una antena. La antena. Esa antena que medía cientos y cientos de metros. Pues esta antena, Iker, esto es el resto, un trozo pequeñísimo, pequeñísimo de la antena.
Esta antena tiene una historia peculiar. Esta antena se construyó, se trajo allí porque cuando se construyeron las Torres Gemelas se tapó la señal que recibía el Empire State Building, que hasta entonces era el edificio más alto de Nueva York, con lo cual la recepción se perdió. Entonces, esta antena se construyó para eso, pero por favor, mirad el aparataje, los cables, todo el destrozo. Esto es lo único que quedó. Todo quemado, ¿no? Todo... Veréis aquí el trocito. Este trozo gigantesco, Iker, para que os hagamos una idea de las dimensiones. Las dimensiones que solamente tenía eso. Ese trocito. Oye, Pablo, y una cosa que estará preguntando, bueno, imagino que ahora el público ha entrado en un sobrecogimiento. Tú estuviste en el 90... No, perfecto. Es más, que me gustaría verte, aunque luego enseñarnos cosas, me gustaría verte y saludarte, ¿no, Pablo? Porque, sí, señor, ahí está. Don Pablo Fuente. Buenas noches, que está muy impactado. No quiero ser lo más respetuoso posible, primero porque lo siento, pero también, aunque ya queda muy poca gente, hemos estado aquí bastantes horas. Mi mujer y yo sentíamos la densidad. Me he tenido que poner la chaqueta Iker por el frío que se está apoderando de mí, pero no porque haga frío, sino porque hay lugares en los que uno nota esa falta de calor, ¿no? Os voy a enseñar ahora. Desangelado. Sí, hay un sitio donde se puede oír más el horror, es que es esto. Donde estás pisando, Pablo, o sea que es completamente comprensible. Por favor, esta es la base de la otra torre. O sea, imaginaos las dimensiones. Esta es la base. Aquí crecía la torre norte crecía aquí. Veis los pilares que se cortaron. ¿Vale? Podéis escuchar de fondo, voy a callarme. Los nombres, ¿no? No sé si os llega. ¿Nos llega un poco distorsionado el sonido que están diciendo, Pablo? Disculpadme, bueno, son grabaciones, Iker, de diferentes personas que intentaban contactar con sus familiares mediante teléfonos móviles. Hay una sala, Iker, en la que no está permitido el uso de cualquier últimas dispositivo. Llamadas, Pablo, últimas llamadas. Sí, bueno, Iker, yo me intento recomponer antes de que me llamases porque he entrado en una sala en la que está prohibido entrar con teléfonos, con cualquier tipo de dispositivo. Y hay unos aparatos de audio en los que salen mensajes de contestador de gente que estaba en los aviones y llamaba a sus familiares para decirles: hola, solo llamaba para decirte que te quiero, estoy en un avión secuestrado y no sé lo que va a pasar. Pero solo te llamaba para decirte que te quiero y que toda la vida te voy a querer. Bueno, yo te digo que he empezado a llorar. No podía parar. Y que no podía parar de llorar. He tenido que salir de la sala. He mirado a mi mujer, los dos llorando. Pero cuando he intentado mirar alrededor, we are exiting now. Thank you. We are exiting now. Thank you very much. Voy a intentar salir y que vamos a ir dando la vuelta. Sí. Poco a poco. Si hablas más tranquilamente desde fuera. Es impresionante, Pablo, es impresionante. Esa frase que acabas de contar, yo creo que en este momento la médula de miles de buenas personas que siguen Millennium Live en cualquier parte del mundo, solo ese mensaje, ¿no? Te quiero y siempre te voy a querer en esas circunstancias, ¿no? Hoy es un programa muy humano, es un programa de muchas sensaciones y te entendemos perfectamente, compañero, porque hemos estado en sitios donde hemos sentido un poco eso también, ¿no? El misterio es, esas llamadas se produjeron desde aviones. Muchos de los aviones en Estados Unidos están equipados con teléfonos que uno puede utilizar con su tarjeta de crédito. Sí. Pero esos teléfonos suelen funcionar a partir de determinadas alturas. Ese día mucha gente pudo utilizar el teléfono. Y eso es uno de los misterios de por qué funcionaron. Y bueno, una de las teorías es que, pues no sé si el de arriba o qué, permitió que esa gente se pusiese en contacto con sus familias para depositar ese último mensaje, ¿no? Que tú sabes que vas a perder la vida. ¿Escucháis el himno americano de fondo, Iker? No sé si lo escucháis. Lo escuchamos, Pablo. Estamos subiendo ahora. Como te decía, es un milagro que tengamos cobertura porque es donde estaba la fundación del edificio realmente, ¿no? Con lo cual, ahora vamos a salir, vamos a enseñar algo impresionante. Vamos a enseñar la obra. Los americanos
hacen todo a lo grande y este museo, este memorial, es un sitio absolutamente imponente. Es triste utilizar ese adjetivo, pero realmente lo es. Y yo creo que la gente que pereció aquí pues merecía un lugar así. Puedes observar, hemos estado antes con un guía que nos ha hecho una visita enseñándonos los recovecos de este sitio, la emoción con la que transmitía el mensaje después de estar un año trabajando aquí, diciendo las mismas cosas todos los días. Uno sabe cuando las cosas son genuinas. Esa persona nos ha transmitido las cosas de una manera tan genuina, tan auténtica, que era imposible. Voy a intentar enseñar, a ver si lo podemos ver. Fíjate. Aquí vemos restos de las columnas con las banderas de todas las nacionalidades, y allí detrás, en esta cristalera, está el edificio, el Freedom Tower, la torre que se construyó para sustituir, bueno, entre comillas, sustituir pues a las dos torres gemelas, ¿no? Voy a salir ahora, poco a poco. Estamos en los cimientos de las Torres Gemelas, es impresionante. Vais a escuchar, bueno, es tarde para las zonas del museo, aquí pueden cerrar antes, pero hoy quedarnos aquí un rato más, con lo cual quedan los trabajadores, la gente que limpia. Ajá. Estamos saliendo ahora, Iker, Sí, sí. y os voy a enseñar. Disculpar la cámara, esto es tiempo real No. absoluto. Está perfecto. Yo te decía, tienes que ser nuestros ojos. Y es lo que estás dando la oportunidad a miles de personas. Bueno, Carmen y yo, por ejemplo, hemos estado en Nueva York, pero esto no estaba hecho. No, todavía no estaba construido. Era muy sobrecogedor Mira cuando no qué estaba hecho. coincidencia, Iker, no sé si lo habéis visto cruzar el avión. Sí, señor. Nos estamos acercando ahora a esta obra absolutamente imponente. Este es el hueco de la Torre Norte. Es el hueco. Este es el hueco de la Torre Norte. ¿Y qué? Esta Madre es mía. la cascada de agua no natural más grande del mundo. Y no sé si lo podéis percibir. Sí. El agua cae hacia un cuadrado interior, luego se recicla, por supuesto, con bombas, pero aquí estaba la Torre Norte y todo lo que rodea la Torre Norte, esta obra magna de no salen las palabras, iba a decir Mira los nombres. Marvel, con todos los nombres, disculpadme, los nombres de las 2.753 víctimas que aquí perecieron. Aquí podéis ver Flight 175. Este fue el avión de United Airlines que impactó contra la Torre Norte. Podéis ver los demás edificios, muchos todavía como este en reconstrucción, porque cuando cayeron las torres Iker, Carmen, se destruyeron muchos de los edificios de alrededor, y de hecho lo que os voy a enseñar ahora es parte de la teoría de la conspiración. Ajá. Algo que todavía, a día de hoy, no hay una respuesta. En Cuarto Milenio lo tratasteis. Eric Fratin estuvo allí, estuvo el maestro Enrique de Vicente hablando de aquello. Esto que veis aquí es la famosa Torre 7. ¿Qué pasó con la Torre 7, Iker? Bueno, la Torre 7 se colapsó minutos después de que cayeran las dos grandes torres, y hasta hoy el informe oficial lo que dice es que aquella torre, perdón, me he desorientado un poco, perdonadme, la Torre 7 es esta que tengo aquí delante, esta aquí, que fue la primera que cayó y se reconstruyó también, ¿no? El informe oficial dice que fue debido a fuegos. Luego en Cuarto Milenio se comentó que los bomberos mismos habían sido los que habían detonado por el riesgo que había de colapso. Bueno, a día de hoy no se sabe lo que ocurrió. Hemos estado hablando antes con los jefes de prensa de aquí, nos dicen que había muchos generadores eléctricos, que se produjo un gran incendio. La Universidad de Alaska, uno de los ingenieros más reputados del mundo, ha demostrado que el fuego no lo pudo hacer. Pero volviendo a la obra magna, esta es la otra torre, una obra hermana, como veis, absolutamente idéntica. Aquí escucháis la caída del agua, y aquí siguen todos los nombres
2.753 víctimas, más de 6.000 heridos, Iker. Pero lo más tremendo, y de que esto no se habla, a día de hoy han muerto más de 3.000 personas por enfermedades relacionadas con temas respiratorios, con cáncer, por todo Esto es muy el importante, escombro, Pablo. el polvo, lo que sobrevoló por aquí, que duró 5 meses, tardó en desaparecer 5 meses. El polvo en suspensión, imagínate, partículas, restos humanos, óxido, Pablo, cemento. haz una cosa, por Sí, favor, aléjate un poco del agua porque no se escucha perdóname, bien. Aléjate un poco del perdóname. agua, tomas aire Sí, un poco, siéntate en algún sitio o algo, queremos hacerte varias preguntas y estoy me seguro voy que a la sentar audiencia aquí. también quiere, porque esto es impresionante. O sea, yo le dije a Pablo, le digo, Pablo, de verdad, datos, lo que tú quieras, queremos estar contigo ahí. Lo impresionante es estar contigo ahí, la emoción y el objetivo es absolutamente cumplido. O sea, lo que has hecho, Pablo, a mí por lo menos me ha puesto la carne de gallina. He visto miles de reportajes del 11S, nuestro público también, pero esta fuerza de estar ahí con sentimiento no tiene nada que ver, ¿eh? No tiene nada que ver. Así que si te Yo te parece, digo una cosa, sí, sí, Iker, dime. tú conoces la profundidad con la que yo trato los temas. He estado muy metido en estudiar todos los datos, pero te quiero decir una cosa, una persona que entra aquí y ve el museo se plantea que todas esas teorías de la Ya, conspiración uno se las vuelve a plantear una a una totalmente, y vuelve a totalmente. repasar lo que es posible y lo que no es posible. Sí, porque sorprende mucho estando ahí ver, yo no sé la verdad, por supuesto que no la sé, pero las teorías de autotentado y demás, Sí, hombre, bueno, cuando estás allí, es lo cuando, que se está hablando. claro, Sí, este tema siempre además causa muchísima polémica de falsa bandera, de autoatentado, de por qué no vamos a Siria a emitir desde allí, que es que siempre es lo mismo. Parece que es que cuando, aquí no ha muerto gente y que no han sí. sido los terroristas Pero bueno, no te los que quemes, han. no te quemes, de No, verdad. no, Pero bueno, es que la sociedad es así, es así. es que ha muerto gente Seguramente, inocente, igual que muere en Siria claro, también gente inocente. Sí, pero, hombre, yo diría otra cosa, absolutamente. viendo lo que, y nosotros hemos estado, el lugar era sobrecogedor, lo recuerdo bien, cuando no había esto, y había un sonido que el viento que impresionaba muchísimo. Y cuando uno está en estos sitios, ostras, se empieza a dar cuenta de que no es la lejanía de cojo de aquí, hablo de aquí, me han contado en este vídeo. Cuando ves las fotos, cuando ves los que faltan, por desgracia en Madrid Sí, el ejemplo similar es el 11M y el tubo ese en Atocha, ¿no? sí. Mira, La os voy verdad a es que no enseñar, tiene Iker, nada que ver, ¿no? Sí, el tubo que se cae, otro. Por eso, pues el tubo que es, se caen los Os nombres. criticarán mucho a los voy a americanos, enseñar. pero desde luego ¿Y en las Ramblas han puesto esto, algo? sí, nada, es ¿O como tampoco fueron cuatro terroristas los cosas, que hicieron allí la matanza? Es que yo. cuatro cosas. Os voy a enseñar también un monumento impresionante, no sé si lo podéis ver, porque debajo de las Torres Gemelas existía un centro comercial, el Sí. más grande Ajá, del mundo en su época, el Mm. más grande del mundo, pero un complejo, el más grande del mundo en su época, subterráneo, debajo, qué bueno. subterráneo. O sea, aquí había un submundo, imaginaos aquí 50.000 trabajadores todos los días acudían aquí Oye, y una la cosa, hora que Pablo, se Pablo, produjo, Pablo, sí, una perdón, cosa, que Iker. esto es importante y antes de que también escuchemos un poco el fervor del público. Tú has tenido la oportunidad de estar en las Torres Gemelas alojado y es algo que cuando lo has Sí, contado, pero luego, claro, era tal la emoción que hemos estado siguiendo tus pasos, sí, pero ¿cómo bueno, eran las Torres Gemelas para hospedarse en ellas? Porque había todo tipo a de ver, teorías, ¿no? Que estaban de modé, que no era el mejor sitio a nivel de seguridad, que sí, todo lo yo, contrario. ¿Cómo era, cómo yo, nos lo puede contar yo, alguien que yo, estuvo en el no, 11S yo no ahí? me alojé. Yo Otro no me 11S. alojé, las visité como estaba contándolo, pero con la emoción y con el temblor, lo he dejado por el camino. Yo las visité en 1995, yo era un forofo del ajedrez y vine con un amigo, mi primer viaje a Estados Unidos, me acuerdo perfectamente, a ver el Campeonato del Mundo de Ajedrez que se jugaba en la planta 107 de las Torres. Es decir, exactamente estaría aquí arriba, donde ahora hay la nada. ¿Y cómo Ahora era la por dentro? ¿Qué, sustituye. qué había? ¿Qué había? Yo recuerdo el dolor de oídos al subir en ese ascensor. Jamás, claro, una persona eh, joven en España, pues tú no estás acostumbrado a esos ascensores que suben a una velocidad de vértigo. Entonces yo recuerdo el dolor de oídos que dije, no puede ser. Tardamos, pues a mí me parecieron segundos, ¿no? Para plantarte ahí arriba. Y en aquel momento la fascinación me podía. Claro, yo era un chaval joven y yo miraba y decía, estamos en la cima del mundo. O sea, me pasé días con el cuello
voy a enseñarlo ahora porque este es el ejercicio, ¿no? No sé si me podéis ver, me pasé Sí. días así, con el cuello, mirando moles, Eso pasó en moles. Nueva York, claro. Claro, y luego Iker, una cosa, como decía, cuando compruebo que la fecha de mi visita fue el 11 de septiembre de 1995, pues me tiemblan las piernas. Te lo estaba contando y digo, es que está escrito en la foto, ¿no? Pues me da miedo. Tenía amigos, yo trabajaba para una compañía de bebidas americana en ese momento, en el año 2001, perfectamente me acuerdo de aquello, porque uno de mis compañeros fue a una reunión a Nueva York. Me acuerdo que no pudo volver en semanas y yo lo estaba viendo, fue la hora de la comida, y yo estaba viendo aquello, el derrumbe de esas moles en las que yo había estado, en aquella terraza, Ahora, y no me lo mucha podía gente, creer. Pablo, mucha gente estará pensando, ¿qué hacía yo en ese momento? ¿Tú te acuerdas qué hacíamos tú y yo, Carmen? En el día de los atentados, sí, estábamos en Ikea. Y de Y repente estábamos todas las viendo y pantallas... creíamos que era una película. ¿Te ¿Qué acuerdas? dice nuestro público? Vamos a escuchar, Pablo. Vamos a ver. Están tratando mucho lo de la falsa bandera, lo Sí, del bueno, es un clásico, ¿no? autoatentado, porque bueno, hay muchas teorías de la Sí, conspiración. siempre las ha habido. Incluso acuérdate que se dijo lo del tema de Nostradamus enseguida, que todos los Sí. periódicos salieron con que Nostradamus ya lo Todo había inventado. predicho, todo inventado, hasta las centurias de Nostradamus, que eran todas falsas las que pusieron. Bueno, aquí donde está Pablo nace la conspiración real. La conspiración del siglo XXI y el propio siglo XXI empieza aquí. Totalmente. Iker, 17, perdona Carmen, Sí, 17 años y medio después, perdóname, os quiero enseñar, no sé si lo veis, 17 años y medio después, ¿veis esta grúa gigantesca? sí. ¿Sí? Bueno, yo le... Sigue Sí, Sí, esa como grúa, reconstruyendo, sí, negra. sí. Sigue ahí. se sigue reconstruyendo la zona, Iker. Es muy fuerte Imaginaros, eso. O sea, hay daños todavía hoy. perdonadme porque me he tropezado. No te preocupes. Cuidado, que vas Es lo que mirando pasa para en Nueva arriba. York, ¿no? Esto nos ha pasado a todos, Vas ¿eh? mirando la grúa. O sea, sigue habiendo Fíjate que daños y sigue habiendo voy a darle muertes la vuelta. por Ahí el Mira, podéis polvo. ver la grúa. Ruth Sí, no. justamente dice que su prima trabajaba allí y que por suerte ese día no fue, pero estuvieron días sin poder hablar con ella. Tú imagínate Ya. lo que es no poder contactar y no saber si está viva o muerta, ¿no? Estefanía Fernández dice que al final el realismo le gana a cualquier cámara de mayor calidad o a cualquier mega Totalmente de acuerdo. documental. Gracias, Pablo. Totalmente de acuerdo. Montserrat dice, están atrapados porque no era su día. Lo siento, pero me voy a dormir, no puedo con esto, es demasiado impacto emocional, nos dice Patricia. Creo que todo el mundo recuerda dónde estaba en ese momento cuando dieron la noticia, dice Adam Guerrero. Las Torres Gemelas cayeron por la termita, material usado por los artificieros del ejército americano. Es un montaje, dice José Longo. No puedo parar de llorar. Tenía un conocido que sobrevivió, un chico muy joven. Jamás ha vuelto a ser el mismo. ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué? Dice Mara Blue. Falsa bandera, dice El Rincón. Que llorera, por favor, esto me puede. A Bueno, Reunicornio. pues fíjate, es Y interesante, gente que Carmen. cree que el museo es una llamada al turismo, que no tiene sentido de honrar con frases de dolor, no es un homenaje, el homenaje puede ser cualquier cosa, esto es pura economía para el país. Bueno, esto lo dicen porque es América, imagino, pero en todos los países Yo lo del que le pido a mundo, esta persona, claro, lo que le pediría a esa persona es que viniese y lo viese. claro, sí, seguramente no lo ha Que visto. viniese y lo viese. Seguro, seguro. No, y también muchas personas que también es la forma de honrar, ¿no?, a sus seres queridos, el que ese nombre de tu familiar que has perdido aparezca de repente en un memorial, además como este que es visitado por gente de todo el mundo, que en cierta forma hace que esa persona siga viva en el Bueno, espíritu de los demás, de los familiares, además, ¿no? no Que hay tenga un lugar, reconocimiento. hoy en día no hay lugar en el mundo de tragedia, da igual la locura, perdón, la cultura, la procedencia y la época, no hay lugar donde haya memoriales donde la gente va. ¿Por qué se critica los de los 11S, ¿no? Este memorial? Pues porque, y sobre todo, bueno, pues tenemos ese rollo, ¿no? Pero yo lo que quiero decir es que en estos sitios nosotros no estaba hecho esto y estábamos realmente sobrecogidos. Porque la Bueno, muerte de yo 2.500 recuerdo, personas en ese rectángulo, hay que imaginarlo, ¿eh? Que hablamos de lugares de densidad y lugares de pena y lugares de dolor, y nos da la impresión de que con las Torres Gemelas hemos visto como un documental, lejano, no empático, fuera de nosotros, lejos. Cuando pasó el 11M ya no era tan lejos. Pero
¿Cuánta muerte en un mismo lugar, en un mismo rectángulo, en un mismo cuadrado? Hay que Te voy a contar pensarlo. una cosa, Y seguramente eso queda, ¿eh? os voy a Dite, contar una Pablo, di. cosa que prácticamente no se ha hablado de ello. Voy a intentar mostrarlo, claro, ahora hay poca luz, no quiero taparlo, Mucha gente, Pablo, podéis felicitándote ver mi porque yo creo dedo. que la crudeza es mucho mayor así. Que llevando Vale, cámaras, ¿veis, iluminación. Dime, dime. Dinos. veis el edificio, este edificio que hay aquí antiguo? Sí, Sí. Aquí hay un hueco, sí, ¿vale? sí. Este hueco que hay en medio, ahí había un banco alemán, el Deutsche Bank. Ese edificio también tuvo que demolerse por los daños. En ese edificio se encontraron restos humanos, sí que 5 años después No. del atentado. Madre mía. 5 años después, en el, en la azotea, Iker, de ese edificio, estaban llevando a cabo unas obras de remodelación en la grava, cuando los obreros se dieron cuenta de que había fémures humanos, de que había restos. Bueno, esos restos que se han hecho con ellos, es un poco macabro, pero hay que contarlo. Sí. Que 5 años después se sigan encontrando restos, uno dice, bueno, esto es alucinante, pero es que en 2013, dice, hace 6 años, entre dos edificios, en un pequeño recoveco en el que apenas había 2 o 3 metros de ancho, se encontró el tren de aterrizaje de uno de los aviones. Y fue un indigente andando que dijo, oye, aquí hay una pieza muy grande de hierro. Era el tren de aterrizaje del avión, dice, de uno de los aviones. Bueno, ¿qué se hizo con las 1,8 millones de toneladas que cayeron justo en este sitio? Se llevaron a un vertedero. He mandado ahí a Diego Sí, unas sí, las imágenes. El tenemos. vertedero de Fresh Kills, un nombre absolutamente macabro, Fresh Kills, aunque luego cuando uno indaga, el nombre de Kills no tiene nada que ver con muerte, sino que es una palabra holandesa que significa corrientes. Pero bueno, la palabra inglesa sería muerte fresca, ¿no? Sí. Fresh Kills. Bueno, pues se llevaron los 1,8 millones de toneladas de escombro, entre los que había miles y miles y miles y miles de fragmentos de seres humanos. De las 2.753 víctimas que aquí se encontraron, perecieron y que solo 300 cuerpos permanecieron intactos. El resto se pulverizó. Se pulverizó. Y este es Pero el lugar el donde llevan respeto los absoluto, restos. esto es lo que la gente no habla, el respeto absoluto se tamizó. Todo esos 1,8 millones de toneladas se llevaron a Fresh Kills, a 30 kilómetros de aquí, y se tamizaron en cintas, buscando hasta el más mínimo resto, hasta el más mínimo trozo, con perdón, para poder volver a las familias y decirles, aquí están los restos de tus seres queridos. Se han llevado a cabo análisis de ADN hasta en 3 ocasiones. Mientras evolucionaba la ciencia, se ha seguido intentando encontrar y encontrar. Y en un primer momento, el 60% de las víctimas estaban sin identificar. Ahora se ha cerrado, os he enseñado el sitio donde se enterraron los restos. Se ha cerrado con un 40% de víctimas sin identificar. Pero ese porcentaje era muchísimo más alto. Y se buscaron técnicas de ADN nuevas. La ciencia evolucionó a raíz de esto. Pero, Había equipos enteros de gente en Nueva York trabajando para identificar esos trozos que se encontraron en Fresh Kills, hasta 21.000 fragmentos humanos, y que 21.000 fragmentos que aparecieron entre los 1,8 millones de toneladas que cayeron aquí. pero Pablo, ¿quieres decir que el 4 de cada 10 personas fallecidas en los atentados del 11S a día de hoy están sin identificar? Mm. En este momento, Iker, más de 1.100 personas permanecen sin identificar. Se tomó la decisión, una decisión no falta de polémica, de llevarlas al donde os he enseñado, eh, esos azulejos azules, que os he enseñado en un principio. Los restos se han enterrado ahí. Hubo algunas personas que también dijeron, prefiero que mi marido, aunque esté identificado, o mi mujer, esté allí, permanece allí. Pero vamos, 1.100 personas, sí que a día de hoy ya nunca se sabrá quién son. Sus nombres, por supuesto, están escritos en estas losas
en estas losas de mármol, pero están sin identificar. Oye, una cosa que es Posiblemente, impresionante, Pablo, perdona porque hay un poco de retorno, lo que es impresionante es que has contado que ha habido 3.000 personas, esto sí que no es muy conocido, que a raíz del polvo en suspensión que dio la vuelta al mundo, esa nube gris atravesando Nueva York, eso no fue solo en ese instante, sino que en la salud de miles de personas ha afectado y ahora los estudios lo dicen. sí, bueno, y que nos han contado hoy que las estimaciones médicas son que esa cifra en los próximos años va a llegar a 10.000. 10.000. Pero no solo 10.000 con personas eso, afectadas. no solo con eso, Pablo, sino con todos los restos de las Torres Gemelas, todos los hierros, todo lo Sí, que sí, exacto, sobrevivió, exacto. todo eso se vendía a países normalmente Sí, tercermundistas por muy poco dinero. Eran barcos y sí, barcos cargados con todo ese material hasta que se supo que estaban produciéndose muchos tipos de cáncer a raíz de la construcción de edificios con esos restos. Madre mía. sí. Entonces Voy a hacer una. dejó de venderse ese material porque empezaron a surgir los estudios que hacían, claro, es que se quemó tanto ese material, fue sometido a tantas temperaturas, había tantos materiales diferentes que al final, cuando se fundían unos con otros, no sabían las consecuencias que iban a tener. Y por eso se produjeron también muchísimas muertes, incluso de la gente que estaba tratando esos materiales, que estaban día a día cogiéndolos con sus propias manos, y también para los Sí, que identificaban y, como bien decías, Pablo, cribaban los huesos. Es Madre que mía. toda esa sí. gente estuvo ahí días y días y días con todo ese material que era una bomba de relojería. Las secuelas del Voy, 11S son tan terribles casi como el accidente y esto Mm. es lo que el público quizá no sabe, ¿no? 17 años voy a hacer. después ha habido un montón de cosas a posteriori realmente terroríficas. O sea, no se puede Y imaginar más infortunio sobre infortunio, ¿no? hay historias, sí que cuando uno investiga en profundidad siguen apareciendo historias, una tras otra, historias de misterio, historias trágicas, muchas cosas que se entremezclan, sobre todo de emoción. Voy a hacer una cosa, voy a quitar el volumen Sí. para acercarme a donde estaba la Torre Sur, para que no os moleste e intentar mostraros. Voy a quitar el audio, ¿eh? A ver qué nos quiere mostrar. Yo esto no lo había visto nunca, sinceramente. No hemos tenido esta oportunidad, ¿no? Yo lo había visto en documentales. Sí, pero lo que dice el público, ¿eh? La fuerza de estar ahí y ver a Pablo absolutamente acongojado, ¿no? La faraónica obra, ¿no? Del 11S que... Hay gente de Nueva York que nos escribía diciendo Sí, que después de tanto tiempo no ha podido ni acercarse ni todavía. acercarse. Qué No. bueno es eso, ¿eh? O sea, está el shock que no han ido a un sitio que es uno de los extremos, ¿no? De la isla de Manhattan. Yo me acuerdo que cuando íbamos, que estaban construyendo este museo en la zona, había una especie de pasillos blancos con escenas de cómo eran las Torres Gemelas antes. También había fotografías que iban dejando allí los familiares. Y lo que me sobrecogió sobre todo era el silencio. ¿No te acuerdas? El silencio que había. Y tanto que me Parecía acuerdo. que entrabas en un túnel de estos que son aislantes del sonido. No se oía ni la ciudad. Un silencio parecido al de Madrid después del 11M, ¿no? Totalmente, sí. Era como todo el mundo, no decía nadie ni una palabra. Iban todos paseando, mirando las fotografías, mirando hacia abajo, hacia donde se estaba construyendo este museo, pero nadie decía ni mu. Era el silencio, la cara de asombro, de pena y las historias, ¿no? Que se iban colocando por ese gigantesco túnel blanco por el que podías en ocasiones asomar la cabeza y ver lo que se está haciendo ahora, lo que se ha construido. Pablo, no sé si nos escuchas, pero rematamos porque sí que tiene que salir volando, nunca mejor dicho. ¿Hay alguna historia de misterio que no conozcamos, que no sea la de Ron Di Francesco y que nos puede impresionar? ¿O la de Ron sigue siendo la gran historia? Él percibe que un No, ángel le lleva y le salva. Y es el último hombre en salir de la Torre Gemela más allá del piso 79. hay muchísimas historias, sí que historias de premoniciones, de gente que ese día no fue a trabajar, historias de gente que había tenido sueños Qué fuerte. que ese día, sin motivo aparente, decidieron llamar a su jefe diciendo que se encontraban mal y que no acudieron al trabajo porque presumían o presentían que algo malo iba a pasar. Decir que estas torres tuvieron un atentado en el año 93, ya se intentaron derruir con unas camionetas llenas de explosivos.
Aquí hay historias de milagros, Iker, podría contarte decenas de ellas, pero policías que trabajaron aquí han visto historias, cuentan como presencias fantasmales se les aparecían y se les siguen apareciendo. Hoy, Hablábamos antes, sí, hoy hay un policía, un oficial de policía, no estamos hablando de un testigo dudoso, sino un oficial de policía que trabajó en Fresh Kids, que cuenta que mientras estuvo allí vio como una enfermera con un uniforme de la Segunda Guerra Mundial y un carrito de sándwiches recorría el lugar y luego desaparecía. Él no se atrevió a contarlo, pero luego otros policías, cuando estaban hablando, dijeron, hemos visto lo mismo. Le llaman la recolectora de almas, Iker, la recolectora de almas. Y se presume que ella, con ese uniforme de enfermera, iba ayudando a la gente a partir de allí. Pero te voy a contar otra cosa. No sé si tenemos el audio, yo se lo he podido mandar a Diego, posiblemente lo cuelgue en Twitter. Os estoy hablando de algo que ha cubierto todas las televisiones en Estados Unidos. No cuéntanos, estoy contando Pablo. historias. Te dejo que un la gente minuto, se Pablo, te inventa. dejo un minuto que no quiero que te echen del trabajo. Aquí, en esta, justo donde estamos, se produce un silbido que a día de hoy nadie sabe de dónde procede, que se puede escuchar ciertas noches y es una especie de entre quejido, silbido, aullido, un sonido extrañísimo. Está grabado por decenas y decenas de personas, incluso las televisiones, como decía, lo han podido grabar. O sea, es algo absolutamente conocido, pero a día de hoy nadie ha sabido dar una explicación a ese sonido. Se especula, como siempre, que pueden ser las diferentes formas de las construcciones nuevas, las aristas, por supuesto, eso es una explicación absolutamente viable, pero bueno, hay muchos otros edificios en Nueva York, en plazas similares a esta, en las que ese silbido no ocurre. El silbido Pues, de las Torres Gemelas, ya nos contaron eso cuando tú y yo estuvimos en 2007. En ese lugar todavía por construirse, que ahora nos ha enseñado magníficamente Pablo Fuente, ya nos hablaron del silbido. Sería un poco el ham, entre comillas, de este lugar. Contaremos las historias, Pablo, porque el tema es poner la carne de gallina. Hay muchas personas que han dicho que no pueden seguir prácticamente la emisión, que se han venido un poco abajo de congoja, o sea, de pura congoja, de pura empatía. Y yo te dije que eso era lo que yo pretendía también, ¿no? No queremos un arsenal de datos, queremos exactamente lo que hemos vivido, que todos nos hemos quedado un poco sobrecogido realmente, con el corazón temblando, porque un simple móvil muestra esa crudeza absoluta de uno de los mayores horrores ocurridos en la historia reciente de la humanidad, Pablo. os mando un abrazo enorme, Carmen y Ter, desde aquí. Decirle a la gente que este es un lugar de obligada visita, de contrición, pero que merece mucho la pena pararse a reflexionar de lo que aquí ocurrió y prestar tributo a toda la gente que dio su vida por ayudar, que hay miles de historias absolutamente alucinantes, miles y miles de personas que acudieron aquí a ayudar y que se dejaron la vida ayudando a todos esos seres humanos. Nunca mejor dicho se dejaron la vida, Pablo, porque luego muchos que estuvieron ayudando en esta ola terrible, en esta secuela de la nube, cayeron, ¿no? Eso es. Os mando un fuerte abrazo, amigos. Un beso, Pablo. Pablo Fuente, misión cumplida, impresionante.